El día de hoy yo pensaba continuar hasta esta mañana con terminar este mensaje de Nehemías, pero creo que no voy a seguir hablando acerca de la reconstrucción, sino voy a hablar de otra cosa que el Señor me ha hablado en mi propia vida esta semana. Anoche me hablaba muy claramente el Señor, y creo que lo que voy a hablar nos va a identificar a muchos de nosotros y nos debe llevar al final, es lo que espero, a un arrepentimiento profundo y a una dependencia cada vez mayor en la gracia de Cristo Jesús. En el versículo 12, donde estábamos estudiando que la salvación no es el final, sino es solamente el principio de la obra de Dios en la vida del creyente, el Señor nos dejaba ver cómo la reconstrucción es difícil. Y el versículo 12 especialmente decía algo que lo explicamos a detalle. Nos advirtieron que nuestros enemigos llegarían de todos lados y nos atacarían. Para el caso del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, eso significaba que los enemigos iban a llegar por todos los lados de la ciudad. Iban a llegar por todos los flancos. En el caso nuestro podemos ver que a veces nos atacan por todo lado, tenemos problemas de salud, problemas financieros, problemas emocionales, problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas espirituales. Y bueno, particularmente esta ha sido una semana en la que yo he visto esto en mi propia vida. Me he vuelto a sentir muy indispuesto de los pulmones esta semana. Problemas financieros, problemas de muchas índoles realmente. Y digo, bueno, Señor, nos lo estás advirtiendo, bendito sea el Señor. Pero hay un detalle que a veces nos perdemos en medio de las pruebas y en medio de lo que podemos llegar a vivir, y es cuál es nuestra posición cuando escuchamos hablar de que vienen pruebas. ¿Cuál es la posición que tú como creyente tienes cuando escuchas la palabra de Dios o lees la palabra de Dios y se te advierte que pueden llegar o que van a llegar dificultades a tu vida? ¿Cuál es la posición que como iglesia deberíamos adoptar? Entonces vamos a ver hoy dos partes fundamentales. La primera, ¿cuál es la posición que normalmente adoptamos? Y por último, ¿cuál es la posición que deberíamos adoptar? Tal vez al comenzar a decirte eso, lo primero que venga a tu mente es que nuestra posición debe ser de firmeza espiritual. Y sí, hermanos, estamos llamados a la firmeza espiritual, pero hoy el Señor nos va a hablar de algo distinto. Hace 8 días traje a colación un ejemplo que escuché que leí de un autor, que él decía que a veces cuando estaba en la congregación, los himnos que se entonaban, él no los cantaba, porque los analizaba primero y se daba cuenta que mucho de lo que se entonaba no era una realidad en su propia vida, y se sentía hipócrita al cantar. No sé si me equivoqué, creo que no, con lo que voy a decir. Para muchos de nosotros este año, lo que va corrido de enero, esta canción Vivir es Cristo se ha convertido, escucho a muchos tarareándola, dándole vueltas en la cabeza, y creo que una de las cosas principales que escuchamos es que glorifique su nombre en medio de nuestra aflicción, y que la aflicción de este mundo jamás se compara con la gloria que ha de venir. Quiero que te preguntes si eso es verdad en tu vida, si esa es una verdad en tu vida, si realmente estás viviendo de esa manera. Y no respondas rápidamente antes de ir a hablar con un compañero que tal vez nos pueda entender, con el que nos podemos identificar y que yo me he identificado esta semana, porque ayer el Señor en la noche me dio una palabra muy fuerte para mi propia vida, y me decía: no seas hipócrita, Juan. Me quedé, wow, porque estaba con eso en la cabeza. Señor, venga lo que venga, voy a estar firme. Y vamos a el Evangelio según Juan para ver esta primera parte de cuál es muchas veces nuestra reacción, nuestras palabras, nuestros pensamientos cuando escuchamos que vienen dificultades
Y amado hermano, vienen dificultades. Muchas casas en este momento están siendo probadas en muchas áreas. Yo compartía con algunos hermanos esta semana, les decía, creo, yo no soy profeta, pero creo, Evangelio de Juan, que este es un año que por lo menos en su inicio se ve bastante complicado. Bastante complicado. No es un año fácil, no es un año en el que podamos estar como relajados en todo sentido. Veo dificultades económicas en el corto plazo. No sé qué vamos a hacer. Veo dificultades cada vez más para nuestra labor como creyentes en medio del mundo. Vienen dificultades, querido hermano. ¿Y cuál es tu posición? Juan, capítulo 13. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén. En el Evangelio de Juan tenemos varias oportunidades en las cuales el Señor claramente le dice a sus discípulos, llámense apóstoles, que va a morir, que lo van a traicionar, que lo van a entregar a los gentiles, a los romanos, para que sea maltratado. Les habla el Señor de cómo va a haber dificultades por seguirlo. Les dice con claridad que a ellos los van a odiar, que el mundo les va a odiar, que el mundo les va a perseguir. Sin embargo, ellos es como si no entendieran muchas veces lo que Cristo les está diciendo. Y llegado al capítulo 13, estamos en varios momentos muy complicados, porque momentos cúspides en el Evangelio. Porque primero el Señor está lavando los pies de sus discípulos, dándoles un ejemplo que va a ser completamente necesario si es que ellos quieren permanecer en la palabra del Señor. El sentirse superior y el deseo de ser servido es completamente contrario a la palabra de Dios. El siervo de Cristo no puede ser siervo de Cristo si no es siervo de los hombres. Hay gente que dice, yo soy siervo de Cristo, yo le sirvo a Cristo, no le sirvo a los hombres. Teológicamente es correcto, yo le sirvo a los hombres, pero si eso se manifiesta en que no le sirvo a nadie, soy un hipócrita, soy un falso maestro. Quien sirve a Cristo lo comprueba sirviéndole a los demás. Quien sirve a Cristo le sirve a su esposa. Quien sirve a Cristo le sirve a su esposo. Quien sirve a Cristo le sirve a sus padres, le sirve a sus hijos, le sirve, sí, aún a sus enemigos. Quien sirve a Cristo es un siervo por naturaleza, que se diferencia de los siervos del mundo, porque todo lo que hace el siervo de Cristo lo hace para la gloria de aquel que le ha llamado. Lo hace para la gloria de aquel que le ha salvado. Lo hace para la gloria de aquel que vendrá por él. Pero luego de mostrarle esto a los discípulos, el Señor en el versículo 18 habla de una manera muy clara acerca de lo que está por venir en las siguientes prácticamente 24 horas, menos de 24 horas. Va a ser traicionado, va a ser crucificado y ellos se van a dispersar. Leamos. No les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido. Pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida sea puesto en mi contra. ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando que lo van a traicionar. Está hablando de que Él es el Señor, de que Él es maestro en el versículo 12, y le dice que Él les ha dado ejemplo de lavarse los pies los unos a los otros. Pero aquí comienza a hablar el Señor acerca de lo que Judas Iscariote va a realizar. Ahora, hemos leído tantas veces la traición de Judas que creo que se nos ha vuelto paisaje. Hemos leído tantas veces el pasaje de la última cena que se nos ha convertido en algo normal. Pero a veces no logramos comprender la profundidad
de lo que significa la traición de Judas, no solo para Judas, no solo para Cristo, sino para los discípulos de Cristo. Porque la traición de Judas marcaría, humanamente hablando, el fin del ministerio de Cristo. A los ojos de los hombres, la traición de Judas desencadenaría la captura de Cristo, la crucifixión de Cristo y para ellos el rotundo fracaso de el ministerio del Mesías, quien vendría a reinar. La traición de Judas iniciaría la persecución a los demás apóstoles. La traición de Judas tenía unas implicaciones muy grandes, porque si Cristo era capturado, se esperaría que los demás fuesen capturados. Por eso el Señor dice: los esclavos no son mayores que los amos. Versículo 16. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que el que envía el mensaje. Es decir, si capturan al maestro, capturarán a los discípulos. Si capturan al Señor, capturarán a los siervos. No podemos desligar esto al momento que estamos leyendo Judas. Estamos leyendo la historia de Judas acá. La Escritura dice: el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Versículo 19. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda crean que yo soy el Mesías. La muestra de poder más grande del Señor fue su resurrección. Pero en este pasaje Cristo está diciendo: la traición que voy a sufrir es una muestra, es una señal. Los problemas que se van a desencadenar a través de la traición que van a venir sobre mi vida es una señal de que yo soy el Mesías. El Señor está estableciendo un patrón que va a ser permanente en la historia de la iglesia. Es el medio de los problemas cuando podemos certificar si somos o no somos siervos de Cristo. Es la persecución, no la prosperidad. Es las cadenas, no la libertad. Es el desarraigo, no la posesión. Es los problemas y los sufrimientos, no el placer, lo que identifica y sella verdaderamente la iglesia de Cristo. A lo largo de los 2000 años, casi 2000 años que lleva la iglesia, la persecución ha sido una parte inquebrantable, innegable y permanente en la iglesia del Señor Jesucristo. Y es el medio de la persecución donde los verdaderos siervos de Dios son manifestados. Es el medio de la persecución, es el medio de la dificultad donde los verdaderos discípulos de Cristo se manifiestan. Hermanos, no intentemos escapar de la persecución, pero vamos a tratar de prepararnos para estar bien frente a ella, que es lo que el Señor nos va a guiar en la mañana de hoy. Les aviso de antemano, a fin de que cuando suceda, cuando me traicionen, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad, o como hablábamos el año pasado, amén, amén. Eso se va a cumplir. En verdad os digo, está diciendo el Señor. Todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Está estableciendo algo: me van a crucificar, el que me rechaza a mí está rechazando al Padre. Entonces Jesús, muy angustiado o muy afligido en su espíritu, exclamó: les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. ¿Por qué había angustia en el corazón del Señor? Ha sido una pregunta que han debatido mucho. A la luz de lo que dice Corintios, yo me inclino en que la angustia era que sabía que eso desencadenaría el juicio del Padre sobre el pecado del mundo que vendría sobre sus hombros. No la cruz romana, no los clavos, no los escupitajos, los puños que sufriría al siguiente día y en la madrugada de esa misma noche. Pero al mismo tiempo, si veo el carácter de Cristo, no puedo dejar de pensar en la angustia de Cristo, este Cristo que ama a uno a sus enemigos al saber la suerte de Judas.
y al saber la condenación que vendrían sobre otros, porque Dios no se complace en la condenación. Nuestro Dios es un Dios de bondad. Amén. Los discípulos, versículo 22, se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. O sea, el Señor habló muy claramente. Si decimos, o yo digo, uno de ustedes se ha robado la caja menor de la iglesia, no vamos a pensar en los de afuera, nos vamos a mirar ¿qué? Aquí, es uno de los que está acá. Jesús habló con claridad, uno de ustedes, uno de los que está aquí, me va a traicionar. Ahora, no era la primera vez que Cristo decía eso. O sea, aquí en el Evangelio de Juan el Señor dice, yo los he escogido a ustedes, sin embargo uno de ustedes es un diablo. No era nuevo. El Señor lo había anunciado. Uno de ustedes no es un verdadero discípulo. No lo digo para todos porque no todos creen. Uno de ustedes es falso. Sin embargo, ya es la última cena. Están los 12 reunidos celebrando la Pascua. Y el Señor dice, uno de ustedes, uno de los 12 me va a traicionar. Los discípulos se miran unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban en la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Quiero que te preguntes algo, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta? Jesús está diciendo, me van a traicionar, uno de ustedes 12 me va a traicionar. Le dicen, ¿quién es? Y el Señor dice, aquel... Voy a poner un ejemplo aquí, al que le pase la botella de agua y voy y se la entrego a Edgar y todavía dicen, ¿quién será? Porque eso es lo que acaba de pasar. Aquel que moja el pan conmigo en el plato, aquel que le entrego el bocado de pan que voy a mojar, ese es el que me va a traicionar, y se lo entrega inmediatamente a Judas y ellos todavía siguen pensando, ¿quién será? Hay una de las cosas tremendas, y es que cuando el Señor nos advierte de que vienen peligros, cuando el Señor advierte a su iglesia de que vienen dificultades, nos quedamos a veces tan ensimismados pensando en la dificultad que podrá venir, que la dificultad llega y no nos damos cuenta. Que el Señor nos muestra, mira, esto es de lo que te estoy hablando, y no nos damos cuenta. Que es tremendo, que ninguno, dice la Escritura, y es bonito entender que esto lo escribe el apóstol Juan, que fue el que le preguntó al Señor quién es, y el mismo Juan dice, ninguno entendió. ¿A quién estaba incluyendo Juan en su relato? A Juan. Juan está diciendo, ni yo me di cuenta. Ninguno, no dice, y ellos, los otros 10 no se dieron cuenta. Juan dice, ninguno de los demás se dieron cuenta. Está hablando de sí mismo. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Vuelvo a hacer otra pregunta, ¿cómo es posible que piensen eso? Está rompiendo completamente el hilo conductor. Jesús nos está hablando de algo muy solemne. Uno de ustedes me va a traicionar. Ahora la Escritura dice, versículo 21, Jesús muy angustiado. Cuando una persona tiene cara de angustia, se le nota, ¿o no? Se le nota en la mirada, se le nota en sus movimientos corporales, se le nota en la voz. Jesús está angustiado, le preguntan quién es, aquel que le entregue el pedazo de pan que voy a mojar, que no vamos a entrar teológicamente qué significa eso, pero eso sobre Judas acarrea un juicio mucho más fuerte. Le entrega el pedazo de pan, le entrega la botella de agua y entonces, seguramente fue a dar plata a los pobres. ¿Cómo logran llegar a esa conexión si Cristo está hablando de la traición? ¿Cómo pasan tan rápido a otras cosas? El Señor puede estar hablando de que tu vida espiritual está al borde de la bancarrota y tú piensas, el Señor me debe estar hablando de que cierre bien el gas cuando salga de la casa.
El Señor me debe estar hablando de que no estoy administrando bien el dinero. El Señor me debe estar hablando de la ropa. No, hermano. Salimos completamente del tema de lo que Dios está hablando. Nos pasa con mucha frecuencia. Versículo 30 dice: así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Los hijos de la oscuridad volverán a la oscuridad. Los hijos de la oscuridad siempre huirán de la luz. No importa cuánto tiempo permanezcan a la luz. Los hijos de la oscuridad aborrecen la luz y buscarán la oscuridad. Judas se internó en la oscuridad porque ese era su mundo. Aunque estaba en la luz, dentro de él solo habían tinieblas. Se internó en la oscuridad. Versículo 31. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. El Señor está diciendo que la manera en que el Señor se glorifica es a través del sufrimiento del Hijo del Hombre. Y dado, versículo 32, que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y, como le dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Una de las cosas que estamos viendo en el versículo 32 y versículo 31 es exactamente lo que hemos venido cantando. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Cuando Cristo dijo estas palabras, realmente sabía de qué estaba hablando. Cristo estaba a unas horas de experimentar la mayor aflicción que un ser humano ha experimentado. Porque no olvides, querido hermano, que Cristo es Dios, pero Cristo también es hombre. Es Él absolutamente Dios y absolutamente hombre. Y Cristo está hablando de su humanidad, por eso utiliza el término: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre. Cristo iba a sufrir en esa cruz en su humanidad, cargar con el pecado de toda la humanidad, sufrir la santa ira de Dios desbordada, beber la copa de la ira de Dios hasta el fondo, hasta la última gota, a causa de nuestra maldad. Pero está diciendo algo importante: lo va a hacer, y a causa de ese sufrimiento, Dios Padre será glorificado. Y dice a continuación: y como el Padre será glorificado a causa del sufrimiento del Hijo, el Hijo también participará de la gloria del Padre. Es lo que hemos venido cantando. La aflicción de este mundo jamás se compara con qué gloria, la que ha de venir. Nosotros deberíamos pensar en el sufrimiento en términos de la gloria que eso nos va a generar cuando Cristo Jesús regrese por su iglesia. Amén. El Señor les dice: ámense unos a otros. Y es muy diciente. Voy a tratar de mostrar 2 puntos de ámense unos a otros. Por un lado, ámense unos a otros es un mandato del Señor que permeó toda la vida de la iglesia y que debe permear la vida de la congregación. El amor de los unos por los otros es una prueba indeleble, una prueba fehaciente de que tenemos el Espíritu Santo de Dios. No podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos cuando odiamos a nuestro hermano que sí vemos. Pero de otra manera, el amar los unos a los otros involucra lógicamente el no abandonarnos en el momento de la dificultad. ¿Cómo puedo decir que yo amo a un hermano de la iglesia cuando justo en el momento de su hora más difícil, cuando en el momento de mayor aflicción que pueda tener ese hermano, cuando en el momento en que todas las cosas parecen estar en contra de ese hermano, le abandono? ¿Dirías tú que amas a ese hermano? ¿Le has acompañado en los cumpleaños? ¿Le has acompañado cuando celebra censos? ¿Le has acompañado cuando se está riendo, cuando compra un carro, cuando viaja, en fin? Pero cuando lo despiden del trabajo, cuando la enfermedad toca la puerta de su casa, cuando pierde un ser querido, cuando todo está en contra de ese hermano, siempre estás ocupado.
yo creo que es muy rápidamente concluiríamos, no ama a ese hermano. Y es diciente que Cristo les diga esto, porque pocas horas después todos lo abandonarían. En la hora más difícil del Señor Jesucristo, todos le abandonaron, todos huyeron. Ahora, una de las cosas hermosas de esto es que Cristo, cuando les dice esto, ya sabía que lo iban a abandonar. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo que Cristo diga que te ama cuando sabe, que le vas a abandonar, que vas a pecar contra Él, que te vas a rebelar contra Él, porque ese es verdadero amor. Voy a poner un ejemplo tonto, ingenuo. Levante la mano el hombre que se casaría, que iría al altar, si el día anterior le es revelado, su esposa le dice, quiero que sepas algo, te voy a ser infiel. Quiero que tengas una certeza absoluta, te voy a ser infiel. O que algo más grande, el Señor le manda un ángel, hay una revelación, no esas que dicen los falsos profetas, pero una revelación de Dios que le dice, la mujer con la que te vas a casar te va a ser infiel, no una ni dos, no muchas veces y con varios hombres. Levante la mano el hombre que va al altar. ¿Sabes? Cristo fue al altar. Una de las cosas más asombrosas del amor de Dios es esa. Porque el precio, la dote que Cristo pagó por la iglesia fue su sangre. Y aún en camino a pagar la sangre, su iglesia le abandonó. Sus discípulos le abandonaron y sin embargo Él fue y dijo, me voy a casar, la voy a desposar. Cuando Cristo te llamó, querido hermano, Cristo ya sabía todos los pecados que ibas a cometer. Cristo ya sabía todas las veces que le ibas a fallar y sin embargo te desposó. Es un amor incomprensible. Por eso lo dice la Escritura, en esto mostró su amor Dios por el mundo, en que aun siendo pecadores dio su vida por nosotros. Ahora, que el Señor te ame a pesar de lo que hiciste antes de conocerle, puede que medianamente lo entienda, aunque no lo entiendo, pero hace un poco más de sentido. Hace un poco más de sentido que este hombre le diga, mira, quiero decirte que la mujer con la que te vas a casar ha recorrido las casas de todos los hombres del barrio. Todos los hombres del barrio han tenido intimidad con la mujer con la que te vas a casar. Pero esa mujer ahora te ha prometido fidelidad absoluta, tú ves un cambio en ella y te garantiza que nunca más va a estar con un hombre que no seas tú. Difícil, pero ok, el Señor hace eso. Pero que digan, esta mujer ha estado en la cama de todos los hombres del barrio, de todos los hombres de la ciudad, y te aseguro que apenas te cases, va a meterse en la cama de otro. ¿Quién se casa, hermano? Porque cada vez que tú y yo pecamos, nos metemos en la cama de otro. Cada pecado es infidelidad para con Dios. Y el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado nuestro, voy a decir esto, los espirituales van a entender, los que son salvos se van a maravillar, los que no van a decir, entonces voy a hacer fiesta. Lo estoy hablando a los hermanos en la fe. El pecado tuyo nunca ha sorprendido a Cristo. Nunca ha habido un día que el Señor diga, no sé por qué lo salvé. Yo no sabía que me iba a salir así de difícil. Todos tus días están delante del Señor. Toda tu vida está delante del Señor. El Señor ya sabe cada cosa terrible que vas a hacer. Y aún así te salvó. Aún así te ama. Explícame eso. Ahora, con eso en mente, vamos a seguir leyendo a nuestro amigo Simón, que va a hablar y que creo que nos identificamos, y voy a hablar por mi propia vida. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? El Señor está diciendo, mira,
voy a ir donde no me puedes seguir. ¿De qué estaba hablando? Voy a ir a dónde? A la muerte. Pero Pedro sabía lo que estaba hablando. En la cultura hebrea se acostumbra a hacer preguntas de esas para, no por ignorancia, sino para ratificar, como lo hizo Nicodemo. ¿Cómo es posible que un hombre anciano pueda entrar en el vientre de su madre? Lo estudiamos alguna vez. No es que Nicodemo estuviese pensando, o sea, me meto en el vientre de mi madre y ya murió, ¿cómo hago? No, Nicodemo estaba afirmando la imposibilidad de esa salvación. Estaba entendiendo de qué hablaba el Señor. Pedro hace exactamente lo mismo. Señor, ¿y a dónde vas? El Señor dice, me van a traicionar. Lo habían amenazado de muerte. ¿Qué se entendía? Lo van a matar. El Señor está hablando con claridad de su muerte. Pedro está entendiendo y el texto nos lo deja ver. Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Ten eso en mente. Pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Cuando Pedro pregunta, Señor, ¿a dónde vas? Pedro sabía de qué estaba hablando el Señor. Y por eso cuando el Señor dice, ahorita no me puedes seguir, es decir, ahorita no es el momento en que vas a morir por mí, Pedro. Ahorita no puedes morir por mí. Ahorita no tienes la madurez para morir por mí. Ahorita no tienes la fortaleza para morir por mí. Pero un día, Pedro, vas a morir por mí. Ahorita no me puedes acompañar, pero un día me vas a seguir, Pedro. Va a haber un día en que vas a crecer en la fe. Va a haber un día en que tendrás la fortaleza para seguirme, pero no es el momento. Y por eso Pedro, como muchos de nosotros lo hacemos, como yo lo he hecho muchas veces, le responde al Señor, ¿y por qué no puedo morir por ti ahora? Es lo que Pedro está diciendo. Cuando Pedro dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora, Señor? No estaba pensando en ir a Galilea. No estaba pensando en ir a Decápolis. Estaba hablando literalmente, ¿por qué no puedo morir junto contigo? ¿Por qué no puedo derramar mi vida para ti en este momento? ¿Por qué no puedo darte mi vida hoy, Señor? Estoy dispuesto a morir por ti. Pedro lo vierte mucho más claro. Por si no queda claridad, estoy dispuesto a morir por ti. Voy a preguntar cuántos están dispuestos a morir por el Señor en este lugar. El título de este mensaje hoy es ¿morir por mí? ¿Morir por mí? La respuesta del Señor es, versículo 38, ¿morir por mí? Le contestó Jesús, Pedro, ¿estás dispuesto a morir por mí? ¿Me quieres seguir en este momento? ¿Quieres ir a donde yo voy? ¿Quieres ser entregado en mano de los judíos para ser entregado en mano de los gentiles? Pero ¿quieres sufrir por mí en este momento? ¿Morir por mí? ¿Tú morir por mí? ¿Me estás diciendo que estás dispuesto a soportar todas las cosas por mí? Pedro, en verdad te digo. Pedro, te digo la verdad. Pedro, amén, amén. Mañana por la mañana, o esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pero no solamente no vas a morir por mí, pero no solamente no estás dispuesto a morir por mí, Pedro, sino que me vas a negar, no 1 ni 2, sino 3 veces. Tenemos una imagen de nuestra propia fortaleza mucho más grande de la que verdaderamente tenemos, hermanos. Cuando el Señor me decía anoche, no seas hipócrita, estaba estudiando este pasaje y el Señor me decía, morir por mí, y fue como si sacara esta frase aquí, porque tal vez tú no digas morir por mí, pero digo, el Señor estaría dispuesto a perder todo el dinero por ti, ¿en verdad? ¿Estaría dispuesto a permanecer, Señor, predicar con una bala de oxígeno aquí, en verdad? ¿A qué le has dicho al Señor que estás dispuesto? Cuando escuchas de gente que se desvía del camino, cuando escuchas gente dice, Señor, yo jamás, en verdad. No sé qué le has dicho al Señor, pero la posición de Pedro es una posición orgullosa, es una posición arrogante. Parece espiritual, pero delante del Señor no es espiritual. Es una posición que está confiando en su propia
fuerza, que está confiando en su propia justicia, que está confiando en su propia fortaleza. Y el amor y la belleza de este texto está en que el Señor ya sabe que no lo va a hacer Pedro y le dice: mira, Pedrito, amigo mío, Judas me acaba de negar, tú me vas a negar 3 veces. Judas me acaba de traicionar, perdón. Estabas preguntando quién lo va a traicionar, quién es el que va a entregar al maestro. Ok, tú no me vas a entregar, pero tampoco vas a morir por mí. No ahora, por lo menos. Hermanos, es necio hacer promesas al Señor porque no tenemos capacidad para cumplirlas. Yo he aprendido, y esta semana me cuestionaba porque me he sentido así, han pasado tantas cosas, y llegó un momento en que dije: wow, Dios, pero espérate. Y decía: Señor, no puede ser que yo vuelva a pensar en algún momento de esta manera. Pero el pensar eso significa que creo que mi fe es más grande de lo que verdaderamente es. Significa que creo que estoy más fuerte de lo que verdaderamente estoy. Significa que he estado en peligro. Porque la Escritura declara: el que crea estar firme, cuide que no caiga. Esta semana nos enterábamos con mucha tristeza de una congregación que conocemos que predican, son muy eruditos en la palabra aquí en la ciudad, mucho conocimiento, muchos hombres allá que saben mucha Biblia, mucha teología. Y comprobamos que dentro del cuerpo, que son varios pastores, hay 2 que públicamente están descalificados. Que cualquier cristiano que haya leído Timoteo, no pueden pastorear. No pueden. Lo que pasa en sus vidas y que es de conocimiento público, toda la iglesia lo sabe, no pueden pastorear. Y la pregunta era: ¿por qué lo siguen dejando pastorear? Y el punto al que me llevaba el Señor anoche es: porque en algún momento contestaron como tú has contestado. Yo jamás me torcería. Yo jamás te negaría. Yo primero entrego el ministerio. Yo primero, ¿en verdad? ¿En verdad, hermano? Morir por mí, ¿tú? Mira, esta misma noche me vas a negar 3 veces. La fuerza de la iglesia, el poder de la iglesia no radica en la iglesia. Quiero repetírtelo. La fuerza de la iglesia, el poder de la iglesia no radica en la iglesia, radica en Cristo. Cuando la iglesia comienza a tener un concepto de ella misma superior al que debería tener, es una iglesia que está camino al despeñadero. Cuando una congregación comienza a verse a sí misma como superior a las demás congregaciones, es una congregación que está en el camino inequívoco a la apostasía. Cuando una familia cristiana comienza a creer que es mejor que los vecinos, comienza a creer que es mejor que los otros que están en congregaciones que no son correctas doctrinalmente hablando, puede que estén completamente desviadas, pero comienzan a compararse, hermanos, con familias que están llamándose a sí mismas a destruirse. Cuando tú comienzas a pensar: yo sí no soy de los que se apartan, yo sí no soy de los que niegan, yo sí no soy de los que marchan atrás, yo cada vez me parezco más a Cristo, yo jamás lo negaría. Oh, hermano, no te has dado cuenta que ya comenzaste el camino. En tu perspectiva vas subiendo, pero en verdad vas descendiendo. Cuando ves las redes sociales, eso te puede ayudar. Y ves las barbaridades que hacen otros. Esta semana vi uno de esos pastores que promueve el ecumenismo y que hace la famosa Marcha Santa, que es un carnaval pequeño. Las redes sociales promoviendo que quiere poner una carroza con el Edén, Jardín del Edén en la batalla de Flores, en la vía 40.
Y yo decía, terrible llegar allá. Y lo que llegaba a mi mente, el Señor es, ¿no te acuerdas todo lo que hiciste con Él? Porque yo trabajé con Él. No, pero no volvería a hacerlo. No te jactes. No te jactes, hermanos. La posición de Pedro es una posición que acelera la caída. La posición de Pedro es una posición que atrae de alguna manera el que Dios te demuestre que no eres tan fuerte como crees que eres. Hermanos, tenemos que arrepentirnos en la mañana de hoy. Si a ti te ha pasado lo que me ha sucedido a mí, tienes que arrepentirte en la mañana de hoy. Tienes que acercarte al Señor en esta mañana y decirle, Señor, perdóname porque he sido un necio. He dicho, Señor, aunque me quiten la casa, aunque torturen mi esposa, torturen mi hija, aunque hagan, no voy a negarte. No sabes. No te jactes, porque no sabes de qué eres capaz cuando venga un momento de verdadera dificultad. No transcurrieron, hermano, 12 horas antes de que el apóstol Pedro, este hombre que dijo, pero ¿por qué no puedo morir, Señor? Quiero que entiendas la pregunta que está haciendo el apóstol Pedro. Pedro no está diciendo, ¿por qué no te puedo acompañar a predicarle a los fariseos? Pedro no está diciendo, ¿por qué no te puedo acompañar a sacar demonios? Pedro no está diciendo, ¿por qué no puedo caminar contigo sobre el agua de nuevo? Pedro está diciendo, ¿por qué no puedo morir? ¿Por qué? Dime, ¿por qué no puedo morir esta noche contigo? Dime, ¿por qué no puedo sufrir tortura por tu causa en esta noche? Hermano, tal vez tú no hayas llegado a eso. Tal vez tú no hayas pedido esa tortura, tú no hayas pedido la muerte, pero hermano, tal vez has dicho muchas veces, jamás haría esto, jamás volvería atrás, jamás haría eso. Hay una canción que antes cantábamos acá y que la quitamos por eso, porque decía, jamás, jamás podría negarte, jamás podría olvidarte. Mentira. Cada vez que pecamos, lo negamos. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de nuestro Dios, amados hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado del Señor nuestro Dios? Y decimos y lloramos, jamás podría olvidarte, jamás podría negarte, jamás me apartaría de ti, estoy enamorado de ti. Mentira. Mentira, hermano, porque somos débiles. Mentira, hermano, porque somos simplemente seres humanos, vasijas de barro. Y si el Espíritu Santo de Dios no nos humilla y no nos moldea, nosotros estaríamos haciendo cosas peores de las que están haciendo ellos. No sé si logro transmitirte lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Pero esta pregunta, morir por mí, no sé qué has dicho. Hermano, tienes que ser sabio. En que has cantado esta canción y has dicho, ¿cómo no he de seguirte en la escasez? Y tal vez has afirmado, Señor, aunque me boten del trabajo, aunque me quiten la casa, aunque me quiten el carro, aunque aquí no haya ni siquiera agua, Señor, yo te sigo. Oh, hermano, cámbialo por decir, Señor, si me quitan el carro, si me quitan el trabajo, si me quitan la casa, no permitas que te niegue. No digas, jamás dejaré de mirarte. Más bien di, Señor, si dejo de mirarte, no me dejes de mirar tú a mí. Toma mi cabeza, Señor, y levanta mis ojos hacia ti. No digas, jamás me saldré del camino estrecho. Más bien dile, Señor, si ya me salí, atráeme nuevamente. Porque no es por tu fuerza. Habrá un momento, iglesia. Habrá un momento que es el segundo grupo, como el Señor le dice a Pedro, ahora no puedes venir conmigo. Mira, Pedro, hoy me vas a negar. Hoy no tienes la fuerza para hacer eso. ¿Es acaso un llamado a decir que todos deben negar a Cristo? No, hermanos. Es un llamado a no confiar en tus propias fuerzas. Es un llamado a no confiar en tu propio poder. Y no estoy hablando de una llenura del Espíritu Santo, porque después de Pentecostés encontramos al apóstol Pedro negando a Cristo al negarse a comer con los gentiles. ¿No fue lo mismo? Negarse a comer con los gentiles era igual que negar a Cristo, hermanos. Era negar el plan maravilloso de Dios.
La Escritura lo describe con claridad. Pedro, cuando llegaron hermanos de Judea, amigos de Santiago, se apartó de la mesa de los gentiles porque tenía temor de los hombres. Era este Pedro. Sé que no estoy hablando de que necesitas una llenura del Espíritu Santo. No estoy hablando de imponer manos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que irás a morir por Cristo cuando Cristo lo decida y cuando Cristo te dé las fuerzas para hacerlo. Nadie puede permanecer firme si Dios no le mantiene firme. Nadie puede soportar una prueba si Dios no le da la fuerza para soportar la prueba. Por eso es tan importante, querido amigo, que cuando mires a los santos de la historia de la iglesia, no te dejes engañar y no pierdas de vista quién es el protagonista de la historia de la iglesia. Cuando escuches hablando de Job, cuando escuches hablando de Isaías, cuando escuches de Pablo, que hemos leído tanto Pablo, hemos hablado de Pablo en el naufragio, no digas, wow, ¿qué Pablo? Di, wow, el Dios de Pablo es un Dios poderoso. Es un Dios que hace que Pablo no negara a Cristo en medio del naufragio. No es la iglesia, es el Dios de la iglesia. Cuando tú veas que un hermano aquí pasa una prueba, no alabes al hermano, alaba al Dios que mora en ese hermano. No digas yo quiero ser como ese hermano, di yo quiero que obres en mi vida como obras en la vida de ese hermano. Pero tienes que comprender que lo sabio, querido amigo, lo sabio, querido hermano, es entender que en tus propias fuerzas ya habrías vuelto al mundo. Tú no estás aquí porque seas perseverante. Tú no estás aquí porque seas mejor que otros. Tal vez miras a los que se han ido y están entonces blasfemando el nombre del Señor y te puedas jactar. No seas tan necio. No seas tan necio. Si tú has permanecido en la sana doctrina es porque el Señor te ha hecho permanecer. Si tú has refrenado tu lengua de hablar lo malo, es porque el Señor ha refrenado tu lengua. Si tú has decidido no mirar a esa mujer, es porque el Espíritu Santo que mora en ti te dice, ¿qué estás haciendo? Y te da la gracia para mirar hacia otro lado. Amado hermano, la santidad de la iglesia no depende de la iglesia. La santidad de la iglesia es un don de Dios. La firmeza de la iglesia es un don de Dios. Dice la Escritura en Hechos 8. Vamos a ir. Hechos 8. Perdón, Hechos 7. Versículo 54. Viene relatándonos la historia de Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana. Y a veces decimos Esteban, y no le vamos a quitar nada a Esteban. Bendito sea el Dios de Esteban. Pero dice el versículo 54: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban, porque les dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, en los versículos anteriores. Y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno ¿de qué? De fortaleza, de valentía, de sabiduría, de hombría. ¿Lleno de qué, hermano? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. ¿Por qué Esteban en el momento del martirio fija la mirada en el cielo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Solo la llenura, solo la presencia, solo el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente hace que en medio de las circunstancias más adversas pueda mirar al cielo. No te creas tan fuerte, porque no lo eres. No te creas tan sabio, porque no lo eres, no lo somos, no lo soy. Amado hermano, tenemos que depender de la gracia de Cristo. Tenemos que depender de la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a caminar por el camino estrecho, única y exclusivamente agarrados de la gracia de Dios, diciendo, no me sueltes. Hay muchos que dicen y se jactan, yo no me soltaría jamás de ti. Amado hermano, hace rato que tú hiciste las manos así. Hace rato has pataleado. ¿Tú has cogido algún niño que no quiere dejar que lo alcen? ¿Te ha pasado? ¿Y qué hace ese niño? ¿Te abraza? No, tira las manos, se revuelca, se quiere bajar, tira los pies, hace una cantidad de cosas.
Pero si lo tienen bien nacido, no se cae. Amado hermano, tú estás todavía en el bus de la salvación porque no te han dejado bajar. Hemos pataleado tantas veces contra la santidad. Tenemos que ser sinceros, reconocer delante de Dios cuántas veces su voluntad nos ha molestado, cuántas veces nos inquieta lo que Dios quiere en nuestras vidas. Como alguna vez lo comentábamos, es fácil decir Dios soberano cuando está en la sala del vecino. Cuando Dios está en la sala del vecino, en la sala del hermano, y el hermano está pasando dificultades, le decimos, hermano, Dios es soberano. Pero qué diferente cuando Dios está en tu sala. O cuántos con gusto el Señor se pone en la sala de la casa y dice, quítame ese cuadro que no me gusta. Voto el otro. No, ¿qué dices? Señor, ese cuadro me costó. Señor, ese cuadro me lo heredó mi abuela. Señor, y quitas el cuadro y el Señor ya está en la alcoba diciendo, ¿por qué esa cama así? Quita esa cama de aquí. Pero Señor, hermanos, nos gusta la soberanía de Dios en la sala del otro, en la vida del otro, en la otra congregación. Pero cuando Dios obra en nuestras vidas, tenemos que confesar que muchas veces, la mayoría de las veces, casi todas las veces, el 99.9999 no nos gusta. Y si no salimos corriendo, es porque Él ha cerrado la puerta. Dice, ninguna de mis ovejas se pierde. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, verso 55, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Hermanos, Esteban no pudo permanecer firme porque Esteban era un hombre santo. Esteban pudo permanecer firme porque estaba viendo al santo, y Esteban estaba viendo al santo porque el santo estaba en él. La maravilla del secreto de la iglesia no es lo que está alrededor de la iglesia, es quien mora en la iglesia. El tesoro grande de la iglesia no son esos instrumentos, no son estas paredes. El tesoro grande de la iglesia es este tesoro que ha sido depositado en frágiles vasijas de barro, el Espíritu Santo de Dios. Solo Él nos sostiene. Es la única manera, dice el versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Esto no lo hace un hombre. El mejor de los casos muere diciendo, Señor, recibe mi espíritu, pero no levantando las manos y pidiendo perdón para los que lo están apedreando. Tal vez en el mejor de los casos diríamos, Señor, no olvides lo que me hicieron. Voy a ti, aquí te los dejo. Pero Esteban ora, y su oración no es quita mi dolor, su oración no es condénalos. Él ora imitando la oración de su Señor en la cruz. Porque Jesús en la cruz dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué me está mostrando la Escritura? Que quién estaba en el corazón de Esteban, el mismo Cristo. Esteban está viendo a Cristo de pie, pero Cristo estaba en el corazón de Esteban. Y eso es lo que dice la palabra en Romanos. Si es que tienen el Espíritu de Cristo, entonces son creyentes. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Quien estaba hablando aquí era Cristo. El poder de Cristo en la vida de Esteban para que el Padre sea glorificado. El Padre recibe mucha gloria cuando la iglesia pasa por dificultades, cuando la iglesia pasa por tribulaciones y lo hace a la manera del Señor. Hemos sido llamados para mostrar, para anunciar, para proclamar las proezas, las virtudes de aquel que nos llamó. Lo estudiamos hace 8 días en Primera de Pedro. Pero hermano, jamás en tus propias fuerzas. Si tú has venido viendo el horizonte,
viendo los nubarrones negros, porque inicié la prédica diciendo, veo, no soy profeta, pero creo que vienen dificultades. Y tú estás diciendo, oh Señor, menos mal que soy un hombre firme en la palabra. Ay, hermano, la primera llovizna te va a echar abajo. La primera dificultad te va a tirar abajo, porque escrito está, el que se enorgullece será humillado. La posición correcta de nosotros debe ser humillarnos, porque el que se humilla será enaltecido. Porque Dios viene en auxilio de los que son débiles, de los que reconocen que son débiles. El Señor se glorifica en aquellos que reconocen su total incapacidad. Acompáñame a Romanos capítulo 5. Versículo 6. ¿Lo tienes, hermano? Entonces espérame, hermano. Romanos capítulo 5. Versículo 6, dice la palabra: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Creo que hay algunos hermanos confundidos, pensando que antes éramos totalmente incapaces de salvarnos, pero ahora ya no. Ahora tengo capacidad de mantener mi salvación. No ha cambiado nada. Eras totalmente incapaz de salvarte a ti mismo. Eres totalmente incapaz de vivir en santidad. Eres totalmente incapaz de mantenerte en el camino de salvación. Y entonces, ¿cómo fuiste salvo? En el momento preciso, Cristo murió por ti, derramó gracia sobre ti. ¿Cómo mantienes tu salvación? Porque Cristo murió por ti y sigue derramando gracia por ti. Hermano, Cristo te salvó por gracia, Cristo te salva por gracia, Cristo te salvará por gracia. Cristo te salvó por gracia en el pasado. Has llegado aquí porque Cristo te ha dado gracia. Hoy estás aquí porque Cristo te está dando gracia. Y llegarás allá porque Cristo te dará gracia. Nunca es por tus obras, nunca será por tu fuerza, nunca será por tu fortaleza, nunca será porque eres el mejor cristiano que ha tenido la iglesia después de Pablo y Pedro. Hermano, no te engañes, hermano, antes de que sea demasiado tarde. Yo te suplico, te ruego que te unas a mí diciéndole: Señor, perdóname, morir por ti seguramente no soy capaz, pero si tú me fortaleces te seguiré. Al final del Evangelio vemos al Señor restaurando a Pedro. Vamos allí a Juan. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros? Ya vimos la primera, el orgullo de creernos muy fuertes en Cristo. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros cuando se nos anuncian dificultades, pruebas y tribulaciones por la causa de Cristo? Juan capítulo 21. Lo hemos estudiado varias veces. Pedro negó al Señor, se cumplió tal cual, el gallo cantó. El Señor mira a Pedro, es una de esas miradas, hay miradas de miradas. Yo creo que la mirada del Señor a Pedro en ese momento tuvo que haber traspasado el corazón del apóstol de una manera increíble. No tanto porque, el Señor es profeta, sino soy un necio y negué a mi Señor. El dolor de Pedro de haberle negado. Dice que lloró amargamente. Creo que lo comentamos en una prédica hace unos meses, que la tradición cristiana dice que
en el rostro de Pedro se formaron surcos, unas, ¿cómo se llaman? Unos canales, unas líneas de expresión, porque cada vez que el gallo cantaba, Pedro lloraba. Eso dice la tradición cristiana. No sé si sea verdad o no sea verdad, pero yo creo que puede ser verdad. Cada vez que el gallo cantaba, Pedro recordaba lo que había hecho. Pero en el capítulo 21 tenemos la restauración de Pedro, como el Señor 3 veces le pregunta desde el versículo 15, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que eso? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. No le dijo te amo, sino te quiero. Ya Pedro no confiaba en su propia fuerza. Pedro había aprendido la lección, hermanos. Jesús le repitió la pregunta, versículo 16, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Los que no se unen en la prédica, les recuerdo, eso significa te tengo afecto. No confío en mi amor por ti. Sé que tengo algo por ti, pero confío más en tu amor por mí. Por eso me encantan las canciones. Hay una canción que escucho con frecuencia donde este grupo canta y dice: Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama. Yo estoy seguro del amor de Dios por mí. De mi amor por Él es fluctuante muchas veces. Somos fluctuantes. Entonces, por tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? El Señor se baja al estándar de Pedro. Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. No es una respuesta rebelde, es una respuesta de: ay, Señor, la vez pasada dije, ¿por qué no puedo morir contigo? Ahorita me preguntas 3 veces si te quiero, probablemente ya viste algo que yo no he visto. De pronto ni te amo. Me parece tremendo porque a veces nos cuestionan sobre nuestra relación con Cristo y nos enojamos. En lugar de decir, ¿qué estás viendo, hermano? ¿Qué estás viendo que te hace dudar de mi relación con Cristo? Me acerco a personas a veces a decirle: mira, ¿estás seguro que estás bien? ¿Por qué? Es mi vida con Cristo, no te metas, no me insultes. Amado hermano, ¿sabes qué respondió Pedro? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, pero está diciendo al tiempo, ¿qué viste? ¿Qué viste? La verdadera posición cristiana nos debe llevar a decir, si un hermano me está preguntando eso, yo debería decir: hermano, ¿qué viste? Hermano, ¿qué has visto en mí? Hermano, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué estoy mirando? ¿Cómo estoy actuando? Que te hace dudar de mi posición en Cristo. Pero cuando nos molesta la exhortación, significa que somos orgullosos y no creemos que pecamos, y no creemos que nos equivocamos, y no creemos que somos uno más de toda esta camada llamada humanidad, que siempre tiende a lo malo. Jesús le dijo: entonces alimenta mis ovejas, versículo 18, que es el centro para nosotros esta mañana. Te digo la verdad. ¿Cómo empezó Jesús a hablarle ahorita a Pedro? Igual que en la última cena. Seguirme, morir por mí, te digo la verdad. En verdad te digo, amén, amén. Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro primero reconoce que ya no confía en sus propios criterios. No vuelvas a decir: hermano, pase lo que pase, yo me mantengo firme. Di: ay, Señor, ten misericordia, no me hagas pasar por eso, pero si me haces pasar, sosténme. Aquí ya no tenemos a Pedro diciendo: yo quiero morir contigo, no preguntando, pero ¿por qué no puedo morir por ti? ¿Por qué no puedo ser un mártir de la iglesia? ¿Por qué no puedo derramar la sangre al lado de la tuya? Aquí tenemos un Pedro al que Cristo le dice: vas a morir.
Te van a llevar, te van a capturar, Pedro, te van a llevar a morir. Y la tradición nos enseña que Pedro murió crucificado, y aún Pedro pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque no se sentía digno de morir igual que su Señor. Finalmente murió, finalmente entregó su vida, finalmente lo llevaron, finalmente fue al lugar donde no pudo ir al principio, al lugar donde se sintió fuerte para ir, pero cuando se sintió fuerte no pudo ir. Pero ahora que reconoce que es débil, el Señor le dice, vas a ir. Hay una cosa, una enseñanza tremenda aquí, hermanos, porque cuando Pedro, en su propio conocimiento, en su propia evaluación, su propio autoexamen, se siente tan fuerte espiritualmente para decir, yo quiero morir contigo, yo voy a morir contigo esta noche, como completan los otros evangelios diciendo, aunque todos te nieguen, yo jamás te abandonaré. Aunque todas las iglesias se desvíen, yo me mantendré en la sana doctrina. Aunque todos se vayan tras el dinero, yo mantendré mi mirada únicamente en el cielo. Aunque todos se pongan, yo nunca. Oh, hermano, frena ya, no mañana, ya, frena en este momento. Porque cuando te crees fuerte, el Señor dice, no vas a hacer nada, me vas a negar. Pero en el momento en que Pedro reconoce su debilidad, entonces en ese momento el Señor le dice, ok, Pedro, vas a ir donde yo fui. Vas a ir donde yo fui. Vas a padecer por mí. Vas a morir por mí. Me vas a glorificar con tu muerte, Pedro. Por ahora sígueme. Sigue por este camino estrecho y ten presente algo. Al final vas a morir como un mártir. Pero es que, hermanos, Dios no utiliza a los orgullosos y los fuertes. Dios se goza en utilizar a los débiles, a los que saben que son débiles. Hermano, la iglesia que Cristo quiere ver no es una iglesia que se levante con los brazos aquí a decir soy soldado de Cristo y marcho a la muerte. La verdadera iglesia es una iglesia que dice estoy aterrado de lo que viene. No quiero pasar por allí, pero si nos pasas, fortalécenos y no nos abandones. No nos dejes negarte. No pidas pruebas. No te jactes ante la nube que se avecina. Pídele al Señor que te resguarde. Suplícale al Señor que te dé la fuerza para mantenerte firme hasta el final. No te jactes, amado hermano. Morir por mí. Llegará el día, pero no cuando te sientas fuerte, cuando entiendas tu total incapacidad. Amén. Vamos a orar, hermanos.